Hola amigos y amigas, hoy tenemos unos temas muy interesantes que vamos a hablar del medio ambiente y también de la incidencia de incendio forestal en el departamento en lo que va del año 2012. Sabiendo muy bien que un incendio forestal es un siniestro causado intencional, accidental o fortuitamente por el fuego que se presenta en áreas cubiertas de vegetación, ya sean árboles, pastizales, maleza, matorrales y en general cualquiera de los diferentes tipos, asociaciones vegetales. Para hablar de estos y sobre todo de los incendios forestales, nos acompaña un especialista, el licenciado Ernesto Valdivia. Bienvenido. Hoy quiero que nos hable un poquito acerca de los casos que registran, ¿verdad? Todos esos incendios forestales y la magnitud de daño que ellos dan. Bueno, un incendio forestal es diferente a los incendios que se dan en las casas, los incendios estructurales. Los incendios forestales puede ser que sean catalogados hasta más graves porque afectan al medio ambiente. Actualmente en Nicaragua hemos tenido en los últimos 10 años una tragedia en este aspecto porque se han quemado en algunos años hasta más de 16.000 manzanas de bosques, especialmente al norte del país. También se han dado en la costa atlántica y en el Pacífico, pero la mayor incidencia se da al norte, en Jalapa, en todo lo que es el departamento de Nueva Segovia. Aquí en el departamento de Estelí, en este año se dieron, pérdidas importantes, alrededor de más de 200 manzanas de bosques quemados, ya como usted mismo lo decía, ya fuera por accidente o intencionalmente. Incluso a la orilla de la carretera muchas veces las personas tiran chivas de cigarrillo o hacen fogatas y se dan estas lamentables situaciones. Licenciado, ¿cómo podríamos hablar de esos incendios forestales que son los más afectados en nuestra región? Bueno, los más afectados obviamente somos los seres humanos, porque al darse un incendio forestal se pierde gran cantidad de materia vegetal, los bosques, se contaminan los ríos, y algo que muchas veces la gente no entiende es de que al hacer una quema controlada, la gente cree que el pasto va a crecer más verde, que eso previo a sembrar el maíz, el frijol o cualquier otro cultivo, ellos creen que eso va a generar un beneficio y al contrario, aunque salga más verde el monte o el pasto, no hay ningún beneficio porque lo que sucede es que hay una gran pérdida de minerales. Al darse la combustión, se queman esos minerales del suelo, entonces el suelo se empobrece y es un problema serio pues porque afecta la economía, afecta el medio ambiente, afecta la alimentación de las personas. Entonces los incendios forestales son una incidencia terrible porque nos quedamos sin ese importante recurso que son los bosques, pero a la vez contamina el agua, contamina el aire, contamina la tierra, y es algo que los productores, las personas en general, tienen que evitar. O sea, si se va a sembrar, que se usen todas las técnicas apropiadas, las buenas prácticas agrícolas, pero que no se queme. ¿Podríamos mencionar algunas causas o consecuencias de esos incendios forestales? Bueno, hay muchas formas de explicar este fenómeno. Por ejemplo, la gente que caza garrobo muchas veces le prende fuego a las madrigueras. Sacan el garrobo, pero ocasionan, o sea, ellos se van y se llevan el animalito, pero ocasionan incendios y situaciones que después se tienen que mover grandes cantidades de recursos y personas y materiales para sofocar esos incendios. Incluso hasta muertos han habido en el pasado. También hay otras causas, como cuando estaba el problema del gusano descortezador, que se ha dicho que hay gente que intencionalmente para acabar con ese problema le prendían fuego a lo que eran pues todas esas manzanas donde tenían pinos y todo tipo de árboles, maderas preciosas y todo ese tipo de recursos que son tan importantes. Licenciado, arguméntenos un poquito o háblenos sobre cuáles serían esas fases del incendio forestal. Bueno, el incendio forestal es importante aclarar la diferencia. Los incendios estructurales se dan dentro de las casas y operan bajo ciertas normas o leyes internas, mientras un incendio forestal es diferente. Hay, por ejemplo, está el incendio de copa, que es en la parte superior del árbol, el incendio de matorral, el incendio subterráneo. Incluso hay unas minas de carbón en Estados Unidos muy famosas que hasta la fecha de hoy están prendidas en fuego, se incendiaron y no las han logrado apagar. Entonces realmente que un incendio forestal, claro, un incendio subterráneo afecta lo que son las raíces de las plantas y dañan la planta. ¿Cuál es el problema de esto? De que nos quedamos sin esos importantes recursos. Y al final todos vivimos en una casa que no podemos abandonar. Si no cuidamos y no protegemos la tierra y el medio ambiente,
pues destruimos nuestro hogar, que es la tierra. ¿Podríamos decir qué elemento hace que el fuego se propague en un bosque? Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante porque eh, a medida que la topografía es inclinada, el viento agarra mayor velocidad, entonces el fuego se propaga mucho mayor velocidad que en una parte plana. Entonces, la pendiente es un factor. También el tipo de vegetación. O sea, si usted tiene un bosque de pino que es muy resinoso, eso se va a prender fuego de una manera que es difícil pues controlarlo de forma rápida. Los incendios de eucaliptos en Australia son terriblemente difíciles de apagar. ¿Cómo se pueden clasificar esos tipos de incendios forestales? Hablaba ahorita unos tipos, pero ¿existen otras clasificaciones de esos tipos? Bueno, la forma en que se origina el incendio, los incendios forestales, pues hablábamos, son de copa, de matorrales, o sea, a ras del suelo, subterráneo, pero hay otras clasificaciones, por ejemplo, de los incendios, en los incendios estructurales operan bajo otras leyes. Prácticamente la clasificación es cómo, o sea, a dónde ataca el incendio, porque el incendio forestal ataca a un bosque y puede ser en su parte superior, en la parte media o en la parte inferior o subterránea. Después que son controlados estos incendios, ¿cuáles serían esas secuelas de ese gran daño? Bueno, hay muchas secuelas, por ejemplo, en la salud de las personas. Ese humo puede ocasionar problemas respiratorios. La calidad del agua de los ríos, de las lagunas cercanas, pues disminuye obviamente. ¿Qué otras consecuencias podemos tener? Como le decía hace un momento, con la calidad del suelo también. Un suelo que ha sido quemado, que ha sido totalmente arrasado por la llama de un incendio forestal, primero que el bosque lo desaparece. Segundo, que los bosques cultivables, los suelos cultivables, los deja totalmente inservibles hasta que se le apliquen nuevas técnicas de abono, de enriquecimiento de los suelos. ¿Nos puede dar, como decía, algunos consejos cómo podemos prevenir incendios? Bueno, yo creo que lo más importante es que tomemos conciencia de que lo que nosotros le hagamos a la naturaleza no lo hacemos a nosotros mismos. Cuando vayan de paseo, no fumar, no hacer fogatas y dejarlas encendidas. Cuando uno hace un asado o una sopa en el campo, lo más correcto es hacerlo con todas las medidas de seguridad de manera que eso no se convierta en un incendio o un problema. Porque al final apagar los incendios es algo muy complejo, difícil. En Nicaragua no tenemos los recursos necesarios, pues quisiéramos tener aviones y una serie de elementos o máquinas que nos ayudaran más efectivamente a apagarlos en menos tiempo, pero se cuentan con pocos recursos. Existen pues la Defensa Civil del Ejército, los bomberos y otras instituciones que hacen un muy buen trabajo, pero es importante que tomemos conciencia en no jugar con el fuego. El fuego es algo muy peligroso y bueno, ahorita que viene Navidad nos podemos dar cuenta de cuántos niños quemados por manipular pólvora y otras cosas se dan. Incluso en el mismo campo hay que tener cuidado a la hora de manejar lo que es los cohetes y todos esos artefactos para celebrar esta fiesta navideña. Según los conocimientos que usted ha tenido, en este año han habido incendios en el departamento y ¿qué daños han causado? Bueno, claro que han habido, incluso han habido cerca, aquí en la universidad, a la orilla de la carretera. Muchas veces cuando se dan estos incendios no solo se quema el pasto, sino que se queman casas. Esa es la gran preocupación, que se vuelven incontrolables, pueden quemar casas, pueden matar animales. Como le decía, sí se han dado aquí en el departamento y generalmente son generados por imprudencia de las personas, por querer preparar la tierra para sembrar, queman el pasto o el monte que tienen en su finca y ocasionan muchas veces, no siempre, estas lamentables situaciones. Y desgraciadamente pues es un daño que se le hace al medio ambiente y hasta muertos pueden haber. Así es. Yo pienso que lo mismo aporto lo que usted dice, la falta a veces de conciencia que debemos tener como seres humanos, ese amor a la naturaleza y sobre todo el hábitat que tiene cada ser vivo en ese bosque. Como decía usted, una quema se lleva todo, la parte vegetal, animal y también al hombre en sí. Y esas son las grandes secuelas que nosotros tenemos. Me alegra mucho ese aporte que usted nos ha dado y agradecerle, ¿verdad? Sobre todo esa participación, esos conocimientos vitales que necesitamos nosotros para tener ese grado de conciencia que nos hablaba usted acerca del valor de la naturaleza, la vegetación
y también tener el cuidado de evitar esos incendios, porque las secuelas son grandes. ¿Algo más que usted nos quiera agregar? ¿Algún consejo que usted nos pueda dar? Bueno, es importante que todos los televidentes y las personas que estén viendo este programa, pues seamos conscientes de que tenemos que proteger el medio ambiente, rechacemos totalmente lo que son las quemas para cuando la gente va a sembrar, hay que totalmente desechar eso. Hay muchas maneras de limpiar el terreno para sembrar. Traten de no fumar porque esa es una manera que se propaga muy fácilmente los incendios, menos en el campo o en los bosques. Sí. Según informaciones suministradas por la Defensa Civil, Estelí es el segundo departamento más afectado por los incendios forestales en el 2011, quien en comparación con el año 2010 y en términos generales aumentan en un 45% el departamento Nueva Segovia, quien ocupó el primer lugar. Agradecemos su sintonía y al licenciado Ernesto Valdivia, y si usted quiere ver esta y otras entrevistas, puede visitarnos en nuestro canal en YouTube, Canal Católico San José. Hasta pronto.